Muchas gracias a la CIM por la invitación, a la Secretaría de Salud también, siempre tiene para la OPS un espacio en su agenda el Día Mundial del VIH y considero que estas alianzas, como lo decía el doctor Sussman, son súper importantes para poder juntar esfuerzos y avanzar. Entonces, al día de hoy yo les voy a hablar acerca de un trabajo que se hizo este año para dentro de la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud para buscar usar las herramientas que se han formulado de manera internacional en Colombia y poder comenzar a tomar decisiones a partir de los datos que se encuentran en cada una de las regiones, poblaciones. Para empezar, quisiera darles un panorama general, global, de lo que ha sido o lo que es la situación de VIH en las Américas. Entonces, tenemos que más o menos 3.8 millones de personas están afectadas por VIH, en donde 2.5 millones pertenece a América Latina en sí, o sea, lo que nos atañe a nosotros. Se ha reducido en 3.6 las nuevas infecciones, 3.6%, lo cual es muy bajo para toda la región, y el 35% de las nuevas muertes, de las muertes por VIH. Cuando ya vamos a mirar de manera desglosada esos datos, entonces vemos que para América Latina, en vez de reducir los nuevos casos, hemos aumentado. Entonces, ahorita hablamos Américas en general, América Latina ha aumentado el número de nuevos casos en 4.7%. Lo que pasa es que cuando ya lo unimos con toda la región en sí, ya vemos una reducción de menos 32%, y eso hace que nosotros nos comencemos a mirar por lupa qué está pasando en América Latina, por qué no estamos reduciendo en esas nuevas infecciones. Y cuando nos vamos a mirar las muertes por SIDA, entonces tenemos que para América Latina únicamente tenemos la reducción del 27.6%. Entonces veíamos que en toda la región era de 35% y a nivel global del 51%, pero realmente para América Latina, comparado con el nivel global, es la mitad apenas de la reducción de muertes. Aquí lo vemos de una manera más gráfica, entonces vemos América Latina versus la situación mundial y el Caribe en nuevas infecciones. Vemos que la curva no ha descendido y vemos aquí las muertes por SIDA. Entonces América Latina muestra pues un avance mucho más bajo que lo que ha mostrado, por ejemplo, el Caribe y a nivel mundial. Aquí tenemos la cobertura de tratamiento antirretroviral en América Latina. Vemos cómo hemos avanzado, sí, se ha aumentado la cobertura de tratamiento, pero aún estamos rezagados. Vamos en un 69% de cobertura de tratamiento con antirretrovirales a nivel América Latina. Y aquí les traigo solamente para que miremos, todos culpamos a la pandemia a veces del retroceso, del estancamiento, pero mire, no hemos visto, estas son las cascadas de atención de América Latina y el Caribe desde el año 2018 y pues realmente estamos estancados, no vemos mayor progreso. Tampoco vemos que hayamos bajado demasiado, entonces los esfuerzos no se han redoblado y pues realmente seguimos en la misma situación que hace años. Entonces, miremos aquí, cuando ya miramos en el continuo de atención, cómo vamos en lo que es identificación o que las personas conozcan su diagnóstico. Tenemos una brecha a nivel de América Latina del 18%, solamente el 82% de las personas que están infectadas conocen su diagnóstico, y de esas personas el 69% tiene tratamiento antirretroviral y supresión viral solamente el 63%. Entonces estamos muy mal. Estas cifras, si las vemos a nivel Colombia, son un poco más altas, pero hay países que están de pronto bajo el nivel que lleva Colombia de avance, y por eso vemos que este nivel de supresión viral tan bajo al final del día. Entonces, como antecedentes para el trabajo que se hizo este año con Colombia y a nivel subnacional, entonces, y en población clave, tenemos que
se tomó en cuenta el marco de monitoreo que ha propuesto la Organización Panamericana de la Salud con la vigilancia del desempeño de los subgrupos poblacionales que están más afectados por el VIH, y también que hay que ver todo como un continuo de atención en la parte de prevención. Entonces, ahora tenemos no solamente las cascadas continuas de atención que vimos anteriormente a nivel regional, sino también tenemos la prevención combinada que nos ha generado una inspección o una revisión de datos por cascada de continuo de prevención. Entonces, como para enfocarnos más en cuál es ese continuo de prevención, vemos que ahora aquí los subgrupos clave se deben abordar tanto para las acciones de atención inmediatas, no podemos esperar, tenemos varias estrategias ya en la guía clínica de manejo, que es el tratamiento en menor tiempo, que es tratamiento basado en inhibidores de integrasa y pues todo lo que es el algoritmo diagnóstico con autotest. Entonces, esencialmente lo que se trata cuando nosotros tenemos población clave es poder apuntar a todas estas estrategias de manera eficaz y poder llegar a las personas, no solamente a aquellos que ya tienen VIH, sino a aquellos que están en riesgo de tener VIH. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con los programas de prevención. Ahorita estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la PrEP. Hace 2 años se terminó el piloto de la PrEP, y en este momento junto con el Ministerio de Salud hemos podido hacer un trabajo muy fuerte en poder hacer un lineamiento para comenzar a trabajar con la profilaxis preexposición, y ahí es donde vamos a poder también tener muy fuerte esas personas, hacer un trabajo muy fuerte con esas personas que están en riesgo sustancial de tener VIH y que podemos incluir dentro de programas de prevención, no solamente PrEP, la profilaxis posexposición, el uso del condón y todo aquello que también se debe a lo que es la prevención y los cambios conductuales. Entonces, cuando ya tenemos esta puerta de entrada de las personas que están en riesgo de tener VIH y se hace la detección, decimos que entramos en un continuo de atención, en donde esas personas que están seropositivas deben conocer su diagnóstico y debemos llevar una serie de indicadores que nos permitan identificar este tiempo y porcentaje de personas que conocen su estatus, luego la vinculación a todo lo que es el tratamiento antirretroviral y finalmente los que tienen carga viral suprimida. Por otro lado, las personas que ingresan a todo lo que es prevención y se hacen su tamizaje y son confirmados como seronegativos, entonces deben entrar a un continuo de prevención en donde no tenemos que tratar de retener esas personas en esos programas de prevención. Y una vez nosotros comenzamos a trabajar con ellos, entonces muy importante tener en cuenta cuántos de ellos tienen pruebas de VIH en los últimos 12 meses, cuántos tienen pruebas negativas los últimos 12 meses, luego cuántos han sido vinculados a servicios de prevención. En este momento lo que encontramos en datos informe GAM, por ejemplo, se va a los servicios de prevención que se ven reflejados, por ejemplo, en el Cisco CSR, que es entrega de paquetes, y de pronto algunos que por algunos servicios desde la prestación pudieran identificarse, pero realmente es muy importante también tener en cuenta cuáles son estos sistemas de información que nos permiten reflejar esos esfuerzos, tanto desde las organizaciones de base comunitaria como en aquellas instituciones de primer nivel que hacen, digamos, charlas, hacen asesorías psicosociales y que pueden llegar a las personas afectadas. Entonces es muy bueno tener cómo evidenciar que se está haciendo ese trabajo, y eso iría incluido aquí en esta parte de lo que es la vinculación a servicios de prevención. Entonces, cuando nosotros vemos el porcentaje de personas vinculadas, nosotros podemos ver cómo hemos realizado de manera efectiva esos esfuerzos de prevención cuando finalmente a los 12 meses tenemos pruebas de VIH seronegativas en esas mismas personas. Entonces la idea es, entró seronegativo,
hago las acciones de prevención y continúa a cero negativo. Y pues por supuesto este índice de la persona que retorna a los 12 meses, antes de los 12 meses a hacerse una nueva prueba o está dentro del programa, entonces nos da un índice de qué tan efectivo he sido yo reteniendo a las personas que se encuentran dentro del programa. Y finalmente, las personas que están libres de VIH es el plus que nosotros vamos a poder revisar dentro de estos continuos de prevención. Entonces, en Colombia, nosotros tenemos, el trabajo que se realizó se hizo utilizando las bases de datos o los sistemas de información que teníamos disponibles. Entonces tenemos el Spectrum, que es el que nos permite hacer las estimaciones poblacionales. Entonces allí tenemos los datos de la población que vive con VIH, la estimación de la población que vive con VIH a nivel nacional, y de ahí lo que son las estimaciones de hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y personas que se inyectan drogas. También tenemos los datos de la cuenta de alto costo, que estos ya serían los datos que se utilizan para el continuo de atención, y estos allí en la cuenta vemos que se especifica que para el corte del febrero del 2020 a enero del 2021, 134.000 personas viven con VIH en Colombia. De esas, hombres que tienen sexo con hombres son 56.967, personas trabajadoras sexuales 375, transgénero 661, personas que se inyectan drogas 161 y población privada de la libertad, 880, habitante de calle 523. ¿Cuál era la ambición de nosotros? Poder hacer los continuos de atención y prevención en todas estas poblaciones clave, pero realmente los datos que se tienen pues no nos permitieron trabajar con toda la población que queríamos abordar. Entonces, con los datos de Spectrum encontramos la población estimada y pues aplicamos la prevalencia nacional para poder sacar los continuos de atención y prevención. Con la cuenta de alto costo, todo lo que se refiere al tratamiento antirretroviral a nivel nacional y la población con supresión viral a nivel nacional y subnacional. Con el Cisco-CCR, entonces, tomamos los datos para el continuo de prevención, que refiere a la población tamizada y también vinculada a servicios de prevención, como yo les comentaba hace un momento, entendiendo esto como todo aquel que ha tenido acceso a una charla de prevención, a paquetes de reducción de riesgo, paquetes de condones y lubricantes, etcétera, no PrEP en específico. Y con los estudios de prevalencia que finalmente, por ejemplo, pudimos hacer el tamaño de población clave en las principales ciudades. Entonces tenemos el estudio del Fondo Mundial de Población que se inyectan drogas y los más antiguos, que son del 2019, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales. Entonces, tenemos que finalmente el cálculo de la población a nivel país se realizó teniendo en cuenta que si Spectrum estimaba que 97.000 personas aproximadamente son hombres que tienen sexo con hombres con VIH, y aplicando una prevalencia de 36%, hicimos prácticamente una regla de 3 para verificar cuántos hombres que tienen sexo con hombres podrían haber a nivel nacional. Y para Bogotá específicamente, entonces se tomó la estimación del 2019, en donde se consideró que 135.765 hombres que tienen sexo con hombres viven en la ciudad de Bogotá, equivaliendo a un 5.81% de la población de referencia. Entonces, para extrapolarlo al año 2020, se calculó más o menos 138.688 hombres que tienen sexo con hombres para la ciudad de Bogotá. En cuanto al cálculo de la población, entonces, estimada para Spectrum, entonces, de personas que ven con VIH, ya se tomó los registros para la ciudad de Bogotá, los registros
la cuenta de alto costo, en donde de esos 134.904 personas, 30.309 pertenecen a la ciudad de Bogotá, que equivale al 22.47%. Entonces, ¿cuánto representaría para la ciudad de Bogotá la población estimada de personas que viven con VIH según estos datos? Entonces, se determinó que sería más o menos 38.000 personas. Y en cuanto el cálculo en población que vive con VIH, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas y mujeres trabajadoras sexuales, entonces, ¿cuánto representaría esta proporción para la ciudad de Bogotá? Entendiendo que el 56.5% de personas, tomando cada uno de los porcentajes que se evidencian en lo de la cuenta, en los datos de la cuenta de alto costo. Entonces, tuvimos aproximadamente que en Bogotá hay 21.894 hombres que tienen sexo con hombres viviendo con VIH, 408 personas que se inyectan drogas y 897 mujeres trabajadoras sexuales. Porque les hacemos la explicación de cómo se hicieron los cálculos. Realmente no fue tan fácil llegar como a esa minucia de cuál sería la manera más acertada de tener esa estimación de población. Entonces, finalmente, los cascadas de atención por población clave en Colombia se proyectaron de la siguiente manera. Entonces, entendiendo que hay aproximadamente 561.000 personas viviendo de hombres que tienen sexo con hombres a nivel nacional, y 97.000 son personas que viven con VIH, tenemos que los que conocen su estado serológico son 56.967. Y esto corresponde al 58.5%. Entonces vemos que si miramos las cascadas de atención nacionales en conjunto, pues más o menos es un 78% lo que hemos alcanzado, los diagnosticados, pero si lo miramos por población clave, entonces vemos que ahí están las brechas más grandes que se encuentran por ejemplo, en este caso, en el tamizaje. Si luego nos vamos a ver cuántas personas, hombres que tienen sexo con hombres, tienen tratamiento antirretroviral, son el 92.1%. Eso quiere decir que por lo menos están accediendo a su tratamiento aquellos que conocen su diagnóstico, pero miren cómo estamos en carga viral suprimida. Entonces hay que preguntarnos por qué esta población no está con un porcentaje superior de éxito en el tratamiento. Cuando lo miramos por mujeres trabajadoras sexuales, bueno, quiero aclarar que estos datos, tanto en trabajadoras sexuales como en personas que se inyectan drogas, pueden estar un poquito subestimados en cuanto a las personas que ya conocen su estado. ¿Por qué? Porque nosotros estos datos los sacamos de la cuenta de alto costo, y apenas desde hace como 2 o 3 años la cuenta comenzó a tener en cuenta estas subpoblaciones. Entonces, ¿cuál es la invitación de ahora en adelante? Que aquellos que tenemos la ocasión, cuando hacemos ese reporte de notificación, siempre tengamos en cuenta hacer esta diferenciación de a qué población pertenece la persona que están diagnosticando con VIH, porque esto nos permitirá poder tener resultados un poco más altos en las personas que conocen su estado. Pero digamos que esto sea un pequeño bache que no nos permite tener a ciencia cierta una información exacta, pero cuando miramos cuántos reciben TAR y cuántos tienen carga viral suprimida, entonces nos damos cuenta que ni siquiera este 9,4% de las personas que conocen su diagnóstico están teniendo una atención excelente que les permita tener mayor éxito en la carga viral suprimida. Y si lo vemos por las personas que se inyectan drogas, aún es mucho más. Pasa igual con las personas que conocen su estado, pero miremos que es mucho más bajo el porcentaje de atención y de retención en TAR. En cuanto a la ciudad de Bogotá, que es el tema específico que venía a mostrarles el día de hoy, entonces aquí tenemos los cálculos de cascada de atención tanto de mujeres trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas que se inyectan drogas. La realidad no es tan diferente a la nacional. Veamos que es un poco más alto las personas que conocen su estado,
Y pues también las personas que reciben tratamiento antirretroviral y aquellos suprimidos. Bueno, podemos pensar que en Bogotá tenemos las clínicas, tenemos centros especializados, atención integral VIH un poco más a la mano de las personas, y esto haga que pues tengamos un porcentaje un poquito más alto de lo a nivel que se ve a nivel nacional, pero sin embargo vemos que todavía nos falta para alcanzar el 95. Y si miramos en las mujeres trabajadoras sexuales, no es muy diferente el panorama al que encontramos a nivel nacional, un poquito más alto en las personas que se inyectan drogas, tal vez aquellas intervenciones que se están haciendo de reducción de riesgo hagan que esto esté un poquito más alto que el panorama a nivel nacional. Y las cascadas de prevención, que es lo que nosotros no estábamos acostumbrados a ver en los anteriores años y tampoco por población clave, las tenemos acá. Entonces, de esas personas que tienen VIH ya, de hombres que tienen sexo con hombres, entonces le restamos aquellos que todavía no tienen VIH o no se conoce su estado, ¿sí? De estos son 463,000 personas aproximadamente a nivel Bogotá, de hombres que tienen sexo con hombres, que se estiman deben estar negativos, y que de estos más o menos las que se les hagan pruebas de VIH al año son 66,924. Nos falta muchísimo para poder alcanzar a tamizar a todas estas personas que tenemos en riesgo de tener VIH. Veamos que hay una brecha bastante grande. Y cuando nos vamos a las personas que tienen prueba de VIH negativa, entonces de estos 66,000, 64,000 la tienen, que equivale al 96%, pues esto podríamos comenzar a hacer de pronto una extrapolación de cuánto podría llegar si nosotros pudiéramos tamizar todas las personas que están en riesgo, hacer nuestra verdadera prevalencia de VIH en Bogotá. Y cuando vemos los casos de VIH seronegativos vinculados a los servicios de prevención, de estos 64,000, 56,000 han recibido alguna intervención en prevención, y que de estos 56,000 que hayan ido a una prueba de seguimiento anual, aproximadamente 7,583, o sea que no se están quedando unidos a estos programas de prevención. Solamente hay 7,583 que vuelven a hacer se vuelven a hacer el tamizaje, y veamos que esto lo tomamos no como la prueba exacta a los 2 meses, sino lo tomamos como cualquier otra intervención que se hiciera en todo el año, porque si lo tomáramos a los 12 meses ni siquiera alcanzaríamos a tener estos 583, porque no es algo que las personas tengan que a los 11 meses exactos, no, sino quisimos tomar todo aquel que inició acá y se volvió acá a hacerse algún tipo de tamizaje para hacerse seguimiento, y de estos 7,458 siguen libres de VIH a los 12 meses. Entonces aquí vemos que a pesar de que estos de acá volvieron a hacerse el seguimiento, en ese año se infectaron más o menos 100 personas, 120 personas, de ellos que habían estado incluidos dentro de alguna acción en prevención. Entonces también es para que miremos el impacto de las acciones que estamos realizando. Y cuando lo vemos, por ejemplo, para las mujeres trabajadoras sexuales, también encontramos un panorama muy parecido, en donde, pues, claro, uno dice aquí 97% de personas que viven sin VIH, pero solamente el 16% de las que se habían ido a tamizar volvieron al tamizaje, y se puede decir que 1,332 personas de las iniciales que entraron, que fueron 8,516, continuaron como VIH negativas. Para la población que se inyecta de drogas, nada diferente a ese panorama, pero un poco más duro, porque vemos que aquí solamente el 73.5% de las personas pueden llegar a acceder a un programa, a un servicio de prevención, y de esos, pues el 83.5% de las personas que acceden tienen una prueba VIH negativa, es decir, de 413 personas, y
es más o menos 70 personas se infectaron por VIH después de haber estado en un servicio de prevención. Entonces, lo que yo les quería, eso era lo que yo les quería dejar, porque la toma de los datos es muy importante para hacer los seguimientos, pero si no nos sentamos a mirar los datos desglosados por población y sobre todo ojalá pudiéramos por edades, porque todas cuando también hacemos esa agrupación etaria nos permite también hacer como unas acciones mucho más específicas por población, nos permitiría cambiar las acciones programáticas, tomar decisiones estratégicas que puedan hacer que esas personas que han de pronto llegado en algún momento al tamizaje sigan con su proceso de prevención. Entonces, muchas gracias, doctor Sussman. Eso era todo por el día de hoy.